Yo creo que en este momento también vale la pena recordar algunas cifras que nos entrega permanentemente la Organización de Naciones Unidas sobre cuánto están calculando, cuántas personas en el mundo están consumiendo drogas. Ellos permanentemente cada año emiten los cuadros de tendencias mundiales del número estimado de personas que consumen drogas. Este último cuadro nos mostró que cerca de 250 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga en el 2014. Las Naciones Unidas dice que eso es más o menos la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntas. Es mucha gente. Sin embargo, dicen que a pesar de que es esta proporción tan grande, finalmente en los últimos 4 años no ha aumentado de manera proporcional a la población mundial. Sin embargo, dado que se calcula que más de 29 millones de personas, 29.5 millones de personas que consumen drogas sí sufren los trastornos complejos relacionados con ellas, y de ellos 12 millones de personas en el mundo se inyectan, consumen drogas por inyección, y de ellos el 14% ya viven con VIH, es decir que estamos hablando de un problema de salud mundial, de un impacto gigantesco. Cuando ustedes plantean, y se lo pregunto al ministro, esta forma de ver, digamos, el problema mundial de las drogas como un asunto de salud pública, estamos hablando de mucha gente, no solamente el consumidor ocasional, sino el consumidor que finalmente sufre los trastornos permanentemente y tocaría empezar a manejarlo como paciente. ¿Hay sistema de salud que soporte esta visión, atender a estas personas ya no como unos criminales consumidores, sino como unos pacientes? Voy a responder la pregunta en dos partes. Primero, yo creo que hay una pregunta interesante sobre qué tan grandes son las cifras, desde una perspectiva meramente de salud pública. Y voy a traer a cuento unas estadísticas que no son de Colombia, no las tengo actualizadas, pero que son de Estados Unidos y que son representativas y que podríamos extrapolar a muchas situaciones. Y son el número de muertes anuales causadas por el tabaco, el alcohol y las sustancias ilícitas. En los Estados Unidos el tabaco causa 440.000 muertes cada año, el alcohol 100.000, todas las sustancias ilícitas conjuntamente 25.000. Estamos hablando que entre tabaco y alcohol es 1 a 4 y después es 1 a 4 otra vez. Este problema es una 16ª parte del problema del tabaco desde una perspectiva de salud pública. Ahí hay un énfasis importante que hacer y eso a veces se nos pierde de vista. Este es un problema significativo desde un punto de vista de salud pública, pero es mucho menos importante que el problema del tabaco, que en todo el mundo causa cientos de miles de muertes. Por eso tal vez las intervenciones más importantes de salud pública en Colombia y en el mundo han sido, entre otras, los impuestos al tabaco, una regulación inteligente que ha llevado en Colombia, por ejemplo, a una disminución sustancial de la incidencia en el uso de tabaco, en las últimas encuestas entre 200 y 300.000 personas. Eso desde una perspectiva de salud pública. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es que el consumo de sustancias ilícitas o de drogas ilícitas en nuestro país sí ha aumentado. Y si uno mira las primeras encuestas que hizo el programa presidencial Rumbos por allá a comienzos de los años 90 y compara prevalencias de último mes o último año con las que tenemos ahora, el aumento en términos o en números redondos es más o menos de 1 a 2,5, de 1 a 3 puede ser. O sea, sí tenemos un aumento en la última generación, en los últimos 20, 25 años en nuestro país. Sin embargo, las prevalencias, si uno las compara con otros países de América Latina, siguen siendo inferiores, menos de la mitad, por ejemplo, en consumos de cocaína y marihuana de lo que tienen países como Brasil, Argentina y Chile. O sea, este es un problema importante de salud pública, pero yo creo que lo tenemos que dimensionar adecuadamente. Viene la perspectiva de salud pública. Cada vez que hablamos de salud pública, yo creo que tenemos que hablar de 3 elementos. Uno es las políticas preventivas, que son claramente intersectoriales, no solamente involucran la salud, la educación, lo que se puede hacer en otros ámbitos de la sociedad, y las campañas preventivas deben estar dirigidas simultáneamente al consumo de sustancias lícitas e ilícitas. O sea, las campañas preventivas del uso de marihuana entre jóvenes tienen que estar acompañadas o deben ser simultáneas, por ejemplo, a las campañas del uso de alcohol.
prevención, y podemos hablar de prevención más adelante. Segundo, las políticas de tratamiento, donde está, Claudia, el gasto más grande. El sistema de salud en Colombia, con todas las dificultades, tiene incorporada en el plan obligatorio de salud para el tratamiento unos tratamientos específicos, pero con unos plazos estrechos que muchas veces para los problemas más grandes de adicción trascienden o rebasan las posibilidades. Que Y ahí es tenemos el problema problemas. de desintoxican, atienden una Entonces se emergencia, paga un número de pero no más. terapias, 20, 40, 60, se cumple rápidamente lo que cubre el plan obligatorio en salud, muchas veces entonces tiene que haber un recobro y ahí comienzan los problemas del sistema de salud. Tenemos las capacidades, yo creo que hay dos problemas. Uno son los financieros, pero yo creo que esos son menores. Los problemas más grandes es que los centros de tratamiento que existen en Colombia, que son en particular privados, hay mucha heterogeneidad, hay poca regulación, a pesar de que ha existido ya más o menos unas normas de habilitación que regulan esa diversidad y esa heterogeneidad. Tenemos falta de capacidades acumuladas en la sociedad para el tema del tratamiento, y ahora podemos volver sobre ese tema. Y está en el otro conjunto de políticas más específicas que en nuestro país todavía son experimentales de reducción del daño. Yo quiero decir lo siguiente, puede ser una autocrítica a todos quienes hemos estado en este tema. Al país le falta todavía construir una política pública coherente y sobre todo con acumulación de capacidades en el territorio para combatir el problema emergente, no solamente del consumo de sustancias ilícitas, sino de las sustancias lícitas también, sobre todo entre los jóvenes, donde las prevalencias y las incidencias vienen aumentando. Nos metimos en terreno suyo, doctor Carlos Gómez Restrepo. Estuvimos revisando un editorial que usted escribe para la revista colombiana de psiquiatría justo hace unos años, cuando tres expresidentes de la región, Gaviria, Zedillo y el expresidente Cardoso, Zedillo de México, Cardoso de Brasil y Gaviria de Colombia, decidieron liderar una declaración llamada la Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, respaldada también pues por intelectuales y estudiosos del tema. Y usted toma esta declaración y, basada en las propuestas que hacen, saca una cantidad de preguntas desde, obviamente, su campo de conocimiento para invitar a sus colegas a tratar de resolverlas. No debe ser nada fácil, pero una de esas propuestas precisamente era la que comentaba el ministro, es transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud. Usted plantea esas preguntas, ¿cuáles son? Hay muchísimas ahí, pero antes desearía hablar algo en cuanto a la mortalidad. La mortalidad es un índice en salud pública, otro es morbilidad. Pero es que esa es la importante, esa es la importante en drogas. Los DALIs que miden la mortalidad, la rapidez de morirse uno, ¿no? Es lo que dice Alejandro, pero los DALIs hay la carga de enfermedad que produce la drogadicción. Y ahí está el problema grave que es el que vemos nosotros todos los días, que es los pacientes que llegan con la familia enredada, complicada, con dificultades enormes de esto, con grandes dificultades de acceso al tratamiento. Y hay algo importante que yo he notado y que es algo claro dentro del gremio de psiquiatría, al menos. Hablo claramente de gente que abusa y es dependiente, no lo recreativo. Lo recreativo, cuando usted habla de los recreativos, son los consumidores ocasionales que no dependen y que no dependen de la droga, que están libres realmente en cuanto a ella. Sin embargo, los abusadores fuertes, los dependientes, es donde está el inconveniente severo. Y el inconveniente severo porque la evidencia, y ahí me voy a metaanálisis grandes, no muestra mucha utilidad de mucho de lo que hacemos nosotros de tratamiento. Hay tratamientos que ayudan en heroína, la prevención del daño, darle la jeringuilla, etcétera, pero los tratamientos exitosos demoran muchísimo más que lo convencional que existe dentro del plan obligatorio de salud, que es algo que hay que amoldar antes de legalizar algo, que es algo que hay que pensar la parte del acceso, porque el acceso es parte de salud pública también.
Entonces hay que hacer muchas cosas antes de poner algo. Hay que ir despacito, pero bien hecho. Hay otro punto que me Claudia, parece... ¿puedo sí. meter la cucharada? Aquí en estos conversatorios uno pregunta algo y ellos contestan lo que quieren. No. Es que hemos estado de acuerdo Eso en no casi cuenta. todo y yo creo que ya vale la pena que planteemos algunas diferencias que son interesantes. Yo no lo quiero plantear como polémica, de pronto no estamos en desacuerdo quizá, tampoco. ¿por qué no? Pero yo sí quisiera volver sobre un tema- tema. el Yo creo tema que es desde una ese. perspectiva de salud pública, Sí. miremosla desde mortalidad, morbilidad o incluso mirando las prevalencias, ya les va a dar unos datos, el consumo de tabaco, una perspectiva meramente de salud pública, y miremoslos también en años de vida saludable perdido, por ejemplo, es mucho más importante que el consumo de todas las sustancias ilícitas. Doy unos datos, simplemente. Esto es la última encuesta de consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Prevalencia, si voy a leer, no de la vida, que no dicen mucho, sino de último año 2013, para población general entre 12 y 65 años. Consumo de tabaco, cigarrillo, más o menos el 16% de la población reporta haber consumido el último mes. Tabaco está por el lado del 60%, 58,9%. Marihuana, 3,27%. Cocaína, las cifras son todas inferiores al 1%, ¿no? Si uno mira lo que esto le puede costar al sistema de salud, en recursos financieros, o lo que cuesta en términos de sufrimiento humano, enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, carga de enfermedad, lo que fuera. Yo creo que el consumo de tabaco y alcohol es varios órdenes de magnitud más nocivo que el consumo de sustancias ilícitas en todo caso. Ya regresamos con La Noche.